Líderes mundiales ya empezaron a votar en contra del régimen iraní y la presión ahora apunta directamente a la dictadura que utiliza la Guardia Revolucionaria para mantener el poder por la fuerza. Este lunes, 11 de mayo de 2026, la crisis no está solo en Teherán. Está en Ginebra, Bruselas, Nueva York, Londres y en las reuniones de gobiernos que tratan al régimen como una amenaza política, nuclear, militar y humanitaria. Lo que está en votación no es el pueblo iraní. Lo que se está votando es la dictadura militar de la sangrienta Guardia Revolucionaria en el poder, que reprime a civiles, amenaza a los vecinos, desafía a los inspectores internacionales y usa el miedo para seguir en el poder. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer suscribirte al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto. Con el estándar de credibilidad, Milson Alves News, ¿la respuesta vino después de una represión brutal dentro de Irán? Reuters informó el 17 de enero de 2026 que un grupo de derechos humanos ya señalaba 3.090 muertos. 2 días después, la propia Reuters publicó que una autoridad iraní, sin identificarse, admitía al menos 5.000 muertes verificadas. El número final sigue siendo difícil de confirmar porque el régimen cortó el internet e intentó controlar la salida de información. Y ahí entra el punto central. Mientras la propaganda de Teherán intenta vender fuerza, el mundo político está tratando al régimen como un caso de colapso moral. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, hubo una votación el 23 de enero de 2026 para ampliar por 2 años la misión internacional de investigación sobre Irán. La decisión también pidió una investigación urgente sobre violaciones recientes y crímenes relacionados con las protestas. Fueron 25 votos a favor, 7 en contra y 14 abstenciones, según organizaciones de derechos humanos que siguieron la sesión. En la práctica, esto pone al régimen bajo vigilancia internacional prolongada, con material que puede ser utilizado en procesos futuros. En Europa, el cerco avanzó de manera aún más directa. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunió en Bruselas y adoptó nuevas medidas contra 15 personas y 6 entidades vinculadas a la represión, detenciones arbitrarias e intimidación contra civiles iraníes. Entre los objetivos estaban autoridades de alto rango, comandantes de la Guardia Revolucionaria e integrantes de las fuerzas de seguridad. La Unión Europea también amplió medidas relacionadas con el programa de drones y misiles de Teherán, debido al apoyo militar iraní adicional. La decisión europea fue más que un castigo simbólico. El bloque ya mantiene sanciones contra Irán por violaciones de derechos humanos, proliferación nuclear y apoyo militar a Rusia. Estas medidas incluyen congelación de bienes, prohibición de viaje, restricción de equipos que pueden ser usados para represión interna y prohibición de financiar a personas y entidades listadas. La Unión Europea también decidió renovar las sanciones por violaciones de derechos humanos hasta el 13 de abril de 2027. Esto muestra que la presión no proviene de una reunión aislada, es una política continua contra el núcleo de poder del régimen. La Guardia Revolucionaria se convirtió en el centro de esta presión porque dejó de ser vista solo como una fuerza militar iraní. Para varios gobiernos funciona como un Estado dentro del Estado, con brazo armado, influencia económica, presencia en la represión interna, actuación regional y conexión con redes externas. Reportes europeos registraron que la Unión Europea empezó a tratar a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista, poniendo fin a años de división interna sobre el tema. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que la represión no puede quedar sin respuesta. Esa frase muestra que Europa no solo se está quejando de Teherán, está votando, sancionando y aislando la máquina que sostiene a la dictadura. El G7 también se sumó a esta presión. Ministros de las principales democracias industriales afirmaron estar profundamente alarmados por el alto número de muertos y heridos en Irán y condenaron el uso deliberado de la violencia contra manifestantes. Ese mensaje fue directo. Si la Guardia Revolucionaria sigue reprimiendo a su propio pueblo, el régimen pagará un precio político, diplomático y económico. En Londres el debate también avanzó.
El Parlamento británico discutió la posibilidad de prohibir a la Guardia Revolucionaria y trató el tema como una amenaza a la seguridad nacional. En febrero de 2026, los diputados exigieron una respuesta más dura ante la represión en Irán. En mayo, reportajes en el Reino Unido señalaron una nueva legislación para castigar a personas que actúen como representantes o instrumentos de potencias extranjeras, incluyendo redes vinculadas a Irán. El punto es simple. La presión salió del ámbito diplomático y entró en el ámbito de la seguridad interna de las democracias occidentales. En Estados Unidos, la Casa Blanca transformó la crisis iraní en una prueba de fuerza internacional. Washington llevó al Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de resolución contra las acciones iraníes y buscó el apoyo de aliados del Golfo. Reuters informó que China y Rusia aún eran vistas como probables obstáculos mediante veto, pero el movimiento estadounidense expuso una realidad. Incluso cuando Pekín y Moscú intentan proteger a Teherán, el régimen queda marcado ante el mundo como un problema que debe ser contenido. Marco Rubio llamó a la resolución una prueba para la propia ONU, presionando a los demás miembros a no proteger a la dictadura iraní. El frente nuclear aumenta el peso de esa presión. El historial reciente muestra que Irán reaccionó contra resoluciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, amenazó con medidas de represalia y dificultó el trabajo de verificación sobre su programa nuclear. En 2025, tras una nueva condena internacional, Teherán aprobó en el Parlamento una propuesta para suspender la cooperación con la agencia, elevando la alerta sobre el control externo de las instalaciones nucleares. Este tipo de reacción fortalece la tesis de Estados Unidos y sus aliados. El régimen quiere protección diplomática, pero rechaza la transparencia cuando se trata de inspección. La dictadura iraní intenta vender una imagen de resistencia, pero necesita cortar el internet, arrestar manifestantes, intimidar familias, controlar hospitales, censurar noticias y aumentar las ejecuciones para mantenerse en pie. Amnistía Internacional afirmó que desde el 8 de enero de 2026, las autoridades cortaron el acceso a Internet para ocultar crímenes relacionados con la represión. Organizaciones de derechos humanos también señalaron un aumento de ejecuciones en secreto, con casos relacionados con protestas y acusaciones políticas. Un régimen estable no necesita convertir a cada joven con celular en un enemigo interno. El régimen iraní está siendo apartado de la normalidad diplomática. No es tratado como un gobierno común en varias mesas internacionales. Aparece como violador de derechos humanos, amenaza de proliferación, proveedor de tecnología militar para la guerra externa y como responsable de una fuerte represión interna. En Ginebra votan por una investigación. En Bruselas votan sanciones. En Londres discuten la prohibición de la Guardia Revolucionaria. En Nueva York, Estados Unidos intenta impulsar una resolución contra Teherán. Cada reunión le quita otra capa de legitimidad a la dictadura. La historia muestra que los regímenes ideológicos empiezan a desmoronarse cuando pierden dos cosas al mismo tiempo: el miedo externo que usaban para unir a su base y la aceptación internacional que usaban para sobrevivir. Así fue con el apartheid en Sudáfrica. Durante años, el régimen intentó decir que las presiones externas eran ataques contra la nación. Pero la combinación de sanciones, aislamiento diplomático, presión cultural, condenas en organismos internacionales y resistencia interna destruyó la imagen de normalidad de ese sistema. El mundo no fue contra Sudáfrica. El mundo aisló al régimen que había capturado Sudáfrica. La diferencia importa. El mismo razonamiento se aplica a Irán. El objetivo no es la civilización persa, ni el pueblo iraní, ni su historia. El objetivo es la estructura que pone a la Guardia Revolucionaria por encima de la población, por encima de las urnas, por encima de las familias y por encima de las reglas internacionales. Cuando una dictadura necesita demostrar fuerza matando a sus propios civiles, ya ha perdido la autoridad moral. Otras naciones muestran el mismo patrón. En Myanmar, los generales intentaron usar la represión y la censura para mantener el control, pero el resultado fue aislamiento, sanciones y pérdida de reconocimiento político. En Venezuela, la destrucción institucional y la represión también hicieron que gobiernos extranjeros dejaran de tratar al poder local como una democracia común. Estos ejemplos no son copias de Irán, pero muestran una lógica clara. Cuando un régimen depende del aparato militar, la propaganda, la censura y el miedo, cada reunión internacional en su contra pesa más que un discurso.
La dictadura puede resistir por un tiempo, pero se va encogiendo por dentro y por fuera. El régimen iraní todavía tiene aliados, todavía tiene propaganda y todavía tiene represión, pero la vitrina internacional ha cambiado. Quien antes intentaba vender poder ahora parece rodeado por votos, sanciones, investigaciones y reuniones que tratan a la Guardia Revolucionaria como pieza central del colapso. Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves News.